Imagina llegar a una iglesia y que en la entrada te exijan un boleto, como si fueras a un circo. Imagina a Jesús mismo detenido en la puerta porque no tiene cómo pagarlo. Suena absurdo, ¿verdad? Pues esa es la realidad que muchos ya aceptaron como normal. Lo que vas a escuchar hoy no es cómodo ni diplomático. Es un reto brutal que puede sacudir tu fe o reafirmarla como nunca antes. Prepárate. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tu like y acompáñame a conocer la verdad del día de hoy. En el año 312 después de Cristo, en Roma, existía un sistema llamado Sportula. Era un pequeño pago, un boleto encubierto que los ciudadanos entregaban para entrar a ciertos espectáculos o conseguir favores. No era un impuesto oficial, sino una especie de soborno disfrazado, una moneda, una dádiva, un pase especial, que te abría puertas que en teoría deberían estar abiertas para todos. Y lo perturbador es que apenas unas décadas después, cuando Constantino legalizó el cristianismo, esa misma lógica comenzó a infiltrarse en la Iglesia. El acceso a Dios, que había sido proclamado como un regalo gratuito de gracia, empezó a contaminarse con la idea de que había que pagar boleto. ¿Te das cuenta de la ironía? Lo que nació como un movimiento de pescadores, carpinteros y marginados que se reunían en casas humildes, terminó copiando el modelo de los anfiteatros romanos. El Coliseo exigía monedas para ver gladiadores morir. El templo moderno exige aportes, entradas o donaciones sugeridas para escuchar al predicador. Cambió el espectáculo, pero no el sistema. Y lo más alarmante, lo aceptamos como si fuera normal. En 2019, en Bogotá, se organizó un Congreso Cristiano Internacional cuyo boleto de entrada costaba más de 250.000 pesos colombianos. En México, ese mismo año, una conferencia de liderazgo cristiano alcanzó los $150 por persona, más que lo que costaba un concierto de Alejandro Sanz en la misma ciudad. Y en Estados Unidos, un famoso evento de adoración llegó a cobrar hasta $300 por un fin de semana de encuentro con Dios. Hermano, ¿te das cuenta de lo absurdo? El precio de entrar a la presencia de Dios es más alto que el de entrar a escuchar a un artista secular que jamás prometió vida eterna. El engaño psicológico detrás de todo esto es todavía más siniestro. Cuando pagas caro por algo, tu mente te obliga a creer que valió la pena. Si desembolsaste $100 en una conferencia, difícilmente aceptarás que lo que recibiste fue vacío, porque tu cerebro necesita justificar la inversión. Así funcionan las marcas de lujo. Un reloj que cuesta $1.000 no da la hora mejor que uno de 20, pero como lo pagaste, lo valoras más. Ahora imagínate esa manipulación trasladada a lo espiritual. Personas convencidas de que por haber comprado su boleto, lo que recibieron vale más, cuando en realidad el Evangelio nunca tuvo precio. Y lo más retorcido es que esto no solo engaña, sino que excluye. ¿Qué pasa con la madre soltera que trabaja limpiando casas y que quiere asistir, pero no puede pagar la entrada? ¿Qué pasa con el joven que apenas sobrevive en un barrio marginal y que sueña con aprender más de Dios, pero se encuentra con un torniquete en la puerta? El mensaje es brutal. La gracia es gratis, pero no para ti, porque no tienes dinero. ¿Te das cuenta del insulto al corazón del Evangelio? Jesús enfrentó esta misma perversión hace 2000 años. Entró al templo y vio a cambistas negociando con lo sagrado. No dio un sermón, no inició un debate. Tomó una cuerda, volcó las mesas y gritó: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21, 12-13. Ahora imagina esto conmigo. Cristo entrando hoy a una mega iglesia de nuestra época. Pantallas LED, humo, luces de colores, entradas vendidas por internet. Él camina hacia la puerta y el ujier lo detiene. «Señor, ¿trae su boleto?» Y no es una caricatura.
Es la realidad. He visto iglesias donde la entrada a un retiro espiritual cuesta lo mismo que una quincena completa de un trabajador promedio. He visto eventos que separan butacas VIP para quienes pagaron extra, como si en el reino de Dios hubiera gradas de primera y de segunda. He visto a predicadores que reciben ofrendas obligatorias al inicio y al final, como si la palabra de Dios necesitara cobrar doble turno. ¿Sabes cómo llaman a eso en el mundo secular? Estafa. Pero cuando lo hace la iglesia, le ponen un nombre más elegante: siembra de fe. Hermano, escucha bien. El escándalo de los cambistas no era solo que vendieran palomas. El verdadero escándalo era que los pobres eran los más estafados. Los que podían ofrecer solo una paloma como sacrificio tenían que pagar precios inflados. Hoy se repite la misma injusticia. Los pobres entregan lo poco que tienen, convencidos de que esa ofrenda es su boleto al cielo, cuando en realidad el boleto ya fue pagado con sangre en la cruz. Lo gratuito se ha convertido en mercancía y lo más sagrado se ha transformado en negocio. Y mientras todo esto ocurre, el cuerpo de Cristo se ha acostumbrado al espectáculo. Hemos confundido avivamiento con luces, unción con volumen y presencia de Dios con entradas agotadas en Ticketmaster. Pero dime, hermano, si Jesús llegara hoy a tu congregación, ¿entraría como invitado de honor o lo expulsarían por no traer boleto? La pregunta suena fuerte, incómoda, pero no es hipotética. En 2017, en Argentina, una mujer fue retirada de un evento cristiano porque no pudo pagar la entrada. Lo curioso es que esa mujer había viajado desde otra provincia con la esperanza de recibir oración por su hijo enfermo. ¿Sabes qué le respondieron en la puerta? Vuelva cuando tenga el aporte, hermana. Esa escena no necesita adornos. Es el retrato de un Cristo rechazado en su propio nombre. Y no es un caso aislado. En 2021, un evento en Dallas, Texas, llamado Heaven Conference, cobraba hasta $500 por persona en la zona preferencial. Lo vendían como una experiencia única de transformación espiritual. El detalle es que al final, los mismos predicadores ofrecían sus libros y cursos con un precio adicional, como si la entrada cara no fuera suficiente. La pregunta es inevitable. ¿En qué momento la iglesia empezó a competir con las giras de rock? La retórica que suele usarse para justificar esto es siempre la misma. Hermano, hay que cubrir gastos. Y claro, es verdad que hay costos. Pero ¿cuándo fue que los gastos empezaron a pesar más que el Evangelio? En Hechos, los apóstoles predicaban en plazas, en calles, en casas, en cárceles. Nunca le cobraron un boleto a nadie para escuchar la palabra. Nunca vendieron la oración como si fuera mercancía. Al contrario, todo lo que recibieron lo compartieron. Hoy parece al revés. Todo lo que recibimos lo vendemos. Y aquí hay algo todavía más grave. El sistema del boleto no solo excluye, también anestesia. Porque cuando pagas por entrar, asumes que tu transacción ya cumplió con Dios. Ya pagué mi entrada, ya cumplí con mi aporte, ya hice mi parte. Es como el mecanismo de indulgencias en la Edad Media, cuando se vendían certificados de perdón. La lógica era la misma. Quien podía pagar sentía que estaba en paz con Dios, aunque su corazón siguiera vacío. Hermano, quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo se apareciera hoy en un evento cristiano de esos con tickets en línea? Ese hombre que trabajaba fabricando tiendas para no ser carga para nadie, que viajaba arriesgando la vida solo para predicar gratis, ¿cómo reaccionaría al ver a la iglesia cobrando boletos como un circo romano? Te aseguro que no aplaudiría el profesionalismo ni las luces. Rasgaría sus vestiduras. El daño de este modelo no es solo económico, es espiritual, porque lo que se compra ya no se discierne. Si pagaste $200 por un congreso, no te vas a atrever a decir que el mensaje fue mediocre o repetitivo. Tu mente te obliga a creer que recibiste palabra poderosa, aunque en el fondo no haya habido nada nuevo. Así es como se perpetúa el fraude.
no con cadenas, sino con aplausos pagados. Y lo más escalofriante es que muchos líderes lo saben. Saben que un boleto caro da apariencia de exclusividad, que mientras más elevado el precio, más élite parece el evento. Se ha creado un evangelio de categoría premium. No es el evangelio de la gracia, es el evangelio de la tarjeta de crédito. Hay testimonios que desgarran. Una joven en Perú contó en redes sociales cómo se endeudó con su tarjeta para pagar un evento cristiano de empoderamiento, porque le prometieron que su vida cambiaría. Al final no pasó nada, pero quedó con 3 meses de deudas. ¿Te das cuenta? Eso no es discipulado, es manipulación. Eso no es fe, es usura disfrazada de unción. Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. La lógica es clara. Lo que recibimos gratuitamente del cielo, lo damos gratuitamente a la tierra. Pero la iglesia moderna parece haber borrado ese versículo y reemplazado la frase con otra: de gracia recibisteis, de gracia vendéis en cuotas. Hermano, este no es un ataque contra las ofrendas ni contra la generosidad. Dar es bíblico. Sostener la obra de Dios es necesario. Pero el problema es cuando el dar deja de ser un acto de fe y se convierte en boleto de acceso. El problema es cuando la iglesia deja de confiar en la provisión divina y empieza a confiar en la lógica de Ticketmaster. Porque ese día, sin darnos cuenta, el templo se convirtió en coliseo. Y quiero que lo visualices conmigo. Las multitudes que en tiempos de Jesús podían acercarse libremente a escucharle, hoy se toparían con un guardia en la entrada que les dice: discúlpenme, hermanos, la presencia de Dios está agotada. Vuelvan cuando tengan efectivo. Esa frase parece un chiste cruel, pero detrás de ella se esconde una maquinaria que muchos desconocen. Lo que hoy llamamos eventos cristianos no son simplemente reuniones de fe. En muchos casos, son producciones empresariales con la misma estructura que un festival secular. Se negocian contratos con productoras, se cierran convenios con patrocinadores, se alquilan auditorios con cláusulas que exigen recuperar inversión. ¿Y de dónde sale ese dinero? No de la fe, no de la oración, no de la provisión divina. Sale de los bolsillos de los creyentes. Hermano, ¿te has puesto a pensar en lo obsceno de esta realidad? Un predicador que cobra $15,000 por presentarse 1 hora. Una banda de adoración que exige hotel 5 estrellas, camerino con catering gourmet y vuelos en primera clase. Y todo eso disfrazado bajo el lema «para la gloria de Dios». No estoy hablando de rumores, estoy hablando de contratos que se han filtrado y que son públicos. En 2018, en Brasil, se filtró la tarifa de un grupo de música cristiana que pedía más de $50,000 por un solo concierto, más un porcentaje de la taquilla. Eso no es ministerio, eso es industria. Y lo más grave, muchos de estos líderes ya no se ven a sí mismos como siervos, sino como marcas. Marcas que deben ser posicionadas, vendidas, protegidas. Hoy no tienes pastores, tienes influencers espirituales, con managers, agencias de marketing y campañas de publicidad. Y la predicación ya no se mide por su fidelidad a la palabra, sino por su capacidad de llenar estadios y generar ventas de entradas. Lo que pocos dicen es que este modelo genera un efecto devastador. Convierte la fe en un producto de consumo. Y como cualquier producto, debe seguir las leyes del mercado. Si el mensaje no vende, se cambia. Si la verdad incomoda, se edulcora. Si la cruz es demasiado pesada, se reemplaza por frases motivacionales. Y al final, lo que se ofrece no es evangelio, sino entretenimiento con un barniz espiritual. Piensa en esto. ¿Por qué un boleto para un evento cristiano puede costar más que el salario mensual de una familia en Latinoamérica? Porque detrás hay un engranaje que necesita alimentar su propia maquinaria. No es que Dios lo pidió, es que el show cuesta y alguien tiene que pagarlo. ¿El resultado?
Un cristianismo que depende más de sponsors y taquillas que del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta del nivel de contradicción? Jesús escogió a pescadores pobres para anunciar el reino. Pablo predicaba en prisiones, sin luces ni amplificadores. Y hoy, para escuchar a un predicador, tienes que pasar por boletería, código QR y butaca numerada. ¿Qué parte de eso se parece al Evangelio? Ninguna. Pero lo aceptamos porque la envoltura es atractiva, porque el circo entretiene, porque confunde a las multitudes. Hermano, no exagero cuando digo que esto es una profanación. Imagina si los profetas del Antiguo Testamento hubieran puesto precio a sus mensajes. Isaías cobrando entradas para anunciar la venida del Mesías. Jeremías vendiendo boletos para llorar sobre Jerusalén. O Juan el Bautista diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Boleto general, 20 denarios. ¿Te das cuenta de lo grotesco que suena? Sin embargo, hoy pasa y nos parece normal. Y hay un detalle todavía más inquietante. Cuando una iglesia adopta la lógica del mercado, automáticamente empieza a imitar al mercado. Los pastores se convierten en celebridades, los eventos en productos y los fieles en clientes. Y un cliente satisfecho no necesariamente es un discípulo transformado. Un cliente satisfecho solo significa alguien que siente que recibió lo que pagó. Pero Cristo no murió para tener clientes, murió para tener hijos. La pregunta que deberíamos hacernos es brutal. ¿Quién está lucrando con la fe de los pobres? Porque no son los pobres quienes se benefician de estos megaeventos. Ellos son los que se endeudan, los que venden lo poco que tienen para poder entrar. Los beneficiados son los mismos que aparecen en la tarima, los que reciben aplausos, los que firman contratos. Y mientras tanto, los necesitados siguen afuera, esperando un milagro que jamás debería tener precio. Y lo más irónico es que el boleto que realmente importa ya fue pagado. El acceso al Padre ya fue comprado en la cruz. La entrada al reino ya está garantizada por la sangre de Cristo. Pero pareciera que no basta. Queremos vender un segundo boleto, un boleto humano, terrenal, monetario, que reemplace lo que ya fue sellado con sangre. Eso, hermano, no es evangelio. Eso es una parodia del evangelio. Y lo más desgarrador es cuando esta parodia deja de ser una estructura lejana y abstracta y se convierte en carne viva, en el rostro de alguien que sufre. Recuerdo el testimonio de una anciana en Guatemala que, con sus manos temblorosas, contó cómo ahorró durante meses vendiendo tortillas para poder asistir a un evento cristiano de sanidad y milagros. Su hijo estaba enfermo y ella creyó que aquel boleto era la llave para abrir el cielo. Llegó al lugar con su entrada, se sentó en las últimas filas y lloró toda la noche esperando un toque de Dios. Al final, el predicador apenas pasó unos minutos orando por la multitud desde la tarima y luego se fue rodeado de guardaespaldas. El hijo siguió enfermo. La anciana se quedó con la fe golpeada y la bolsa vacía. Hermano, eso no es un caso aislado. En Perú, un joven compartió cómo se endeudó con préstamos rápidos para asistir a una conferencia internacional de liderazgo. Le prometieron que sería un punto de inflexión en su vida espiritual y profesional. Lo que encontró fueron charlas motivacionales recicladas, merchandising con precios absurdos y la presión constante de sembrar más para recibir bendición. Terminó con más deudas de las que había empezado y con una fe debilitada. ¿Te das cuenta del nivel de manipulación? Estas historias son incómodas porque revelan lo que nadie quiere admitir. El sistema de boletos y espectáculos religiosos no solo roba dinero, roba esperanza. Y cuando alguien pierde dinero puede recuperarlo. Pero cuando alguien pierde esperanza, hermano, ese vacío es mucho más difícil de llenar. Jesús lo dijo con claridad: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros,
ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Eso es exactamente lo que pasa hoy. No solo se pone precio a la entrada, sino que se cierra el reino para los pobres, los necesitados, los que Jesús mismo llamó bienaventurados. Y mientras tanto, los líderes que promueven este sistema viven como reyes. Mansiones, autos de lujo, vuelos privados, todo financiado, irónicamente, por los mismos pobres a los que les vendieron un boleto para entrar a la presencia de Dios. El contraste es grotesco. La viuda entregando sus 2 monedas y el predicador contando billetes en una suite de hotel. Pero aquí está lo más peligroso. Con el tiempo, estas prácticas generan una anestesia espiritual. El creyente herido empieza a pensar que todo es así, que no hay alternativa, que buscar a Dios siempre será caro. Se normaliza lo anormal. Se acepta lo blasfemo como si fuera parte del Evangelio. Y lo que debería ser una fe viva, se convierte en un mercado de ilusiones. Hermano, permíteme ser aún más directo. Cuando una iglesia necesita boleto de entrada para adorar, ya dejó de ser iglesia. Puede ser una empresa, un club social, un teatro, pero no es iglesia, porque la iglesia de Cristo nunca cobró por dejarte entrar. Al contrario, fue perseguida, fue pobre, fue marginada, pero jamás puso precio a la gracia. Imagínate por un instante a los primeros cristianos en las catacumbas, compartiendo el pan y el vino en secreto, arriesgando su vida por confesar el nombre de Jesús. Ahora, compáralo con una iglesia moderna que te pide número de tarjeta antes de permitirte registrarte a un congreso. ¿No sientes el choque? El Evangelio pasó de ser una llama encendida en medio de la persecución a ser un espectáculo con boletería en línea y servicio de catering. Y la pregunta que duele es esta: ¿cómo llegamos aquí? ¿En qué momento dejamos que lo que era gratuito se volviera un privilegio para unos pocos? ¿Cuándo nos convencimos de que el cielo necesita taquilla? La respuesta no es cómoda. Llegamos aquí porque lo toleramos, porque cerramos los ojos, porque preferimos la comodidad del show a la crudeza de la verdad. Y mientras no lo confrontemos, hermano, seguiremos repitiendo la misma historia. Multitudes pagando por promesas que nunca se cumplen, líderes enriqueciéndose a costa de la fe de los pobres, y un evangelio reducido a espectáculo. Pero aquí viene lo inquietante. Este no es solo un problema allá afuera, en esos ministerios que parecen caricaturas del evangelio. También está más cerca de lo que imaginamos. Tal vez en tu propia congregación ya se siembran las semillas de este mismo veneno. La pequeña cuota para el retiro juvenil, la entrada para la noche profética, el requisito económico disfrazado de aporte voluntario, que en realidad, si no lo das, quedas excluido. Son mecanismos sutiles, casi imperceptibles, pero todos apuntan en la misma dirección: condicionar la gracia, convertir lo gratuito en mercancía. Y aquí está el punto más perturbador. Este sistema se sostiene porque funciona. Funciona económicamente, porque llena bolsillos. Funciona emocionalmente, porque da la ilusión de pertenencia. Funciona psicológicamente, porque convence a las multitudes de que si pagan, están más cerca de Dios. Pero lo que funciona no siempre es lo que es verdadero. Y esa es la gran trampa. Jesús advirtió: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y sin embargo, hemos logrado una versión moderna del cristianismo que intenta hacer justamente eso: levantar las manos al cielo mientras la otra mano estira la boletería. Es un doble lenguaje, una contradicción que nos corroe desde dentro. Imagina por un momento que Cristo mismo llegara hoy, de incógnito, a uno de estos mega eventos, no vestido de blanco brillante ni con luces detrás, sino como en la primera vez, humilde, sin aspecto atractivo. Se formaría en la fila, lo detendrían en la entrada, y un voluntario con chaleco le diría: «Señor, ¿su boleto?». Y al escuchar que no lo tiene, le negarían el acceso, lo dejarían afuera. ¿Te das cuenta del absurdo?
el dueño de la casa, el cordero inmolado, rechazado en la puerta de un espectáculo montado en su nombre. Ese es el nivel de parodia al que hemos llegado. Jesús, fuera de su propia fiesta. Hermano, quiero que entiendas algo. No se trata de atacar eventos ni de condenar congregaciones. Se trata de abrir los ojos. Porque si seguimos justificando esto, un día vamos a mirar atrás y darnos cuenta de que hemos vendido lo único que no tenía precio. Y no lo vendimos barato, lo vendimos caro, tan caro que hasta los pobres quedaron excluidos. Lo más triste es que este sistema no necesita persecución externa para destruirnos. Se autodestruye desde dentro, porque cada boleto vendido a nombre de Dios mata un poco la autenticidad de la fe. Cada predicador que pone tarifa por predicar la palabra se convierte en un comerciante, no en un profeta. Cada iglesia que mide éxito por ingresos en lugar de por transformación espiritual se convierte en empresa, no en cuerpo vivo. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere responder. ¿Qué pasaría si mañana elimináramos las entradas, las taquillas, los precios? ¿Cuántos de esos ministerios sobrevivirían? ¿Cuántos predicadores seguirían viajando si no hubiera cheque de por medio? ¿Cuántos músicos seguirían cantando si no hubiera contrato firmado? La respuesta es brutal. Muchos desaparecerían. Y eso, en lugar de ser una tragedia, quizás sería una purificación. Porque al final, la fe genuina no necesita boletería. El Espíritu Santo no pasa lista en la puerta. La cruz no imprime códigos QR. Y el Evangelio verdadero siempre ha sido gratuito, incómodo, desafiante, pero nunca costoso en términos monetarios. Así que la próxima vez que alguien te intente vender un acceso a la presencia de Dios, recuerda esto: el boleto ya está pagado, no con plata ni con oro, sino con sangre. Y esa sangre no se imprime en papel, ni se escanea en una aplicación. Esa sangre clama más fuerte que cualquier anuncio en redes sociales. El verdadero escándalo no es que el Evangelio sea gratuito. El verdadero escándalo es que hayamos aceptado tan fácilmente que alguien lo convierta en negocio. Y, hermano, si después de escuchar todo esto aún piensas que exagero, quizá lo único que quede por preguntarte es: ¿cuánto estarías dispuesto a pagar tú si mañana te dijeran que el cielo también puso taquilla?